Eh, lo que veo es que los vectores entre ellos forman ángulos notables. Y sus módulos, fíjate que los ángulos son 53, 37, y sus módulos son 10, 20, 30, o sea, sus módulos son múltiplos de 5. ¿Ve? Sus módulos son múltiplos de 5. Entonces, ¿qué tiene que ver que los módulos sean múltiplos de 5? Lo que pasa es que si tengo ángulo de 53, 37, me va a convenir descomponer para usar el triángulo rectángulo 37, 53, esto es como 3, esto es como 4 y esto es como 5. Entonces, como los ángulos son 53, 37 y los módulos son 10, 20, 40, o sea, múltiplos de 5, me conviene eso. O sea que voy a descomponer. Y voy a escribir a los vectores en modo analítico, o sea, como par ordenado. Entonces, para eso, los ejes cartesianos, que normalmente los ejes cartesianos los tienes así, ¿no? El eje X y el eje Y. Así son los ejes cartesianos normalmente. Bueno, lo que hice fue simplemente girarlo. Lo he girado para acomodarme. No pasa nada si giras los ejes cartesianos. Solamente es un jutsu, es una técnica, es un truco. No pasa nada. No se va a alterar la respuesta, porque voy a operar con los valores. Mira el vector D. El vector D está yendo hacia la derecha, un poco hacia abajo, hacia la derecha. ¿Y cuánto vale el vector D? El vector D vale 40. Ah, sí, me olvidaba. Quiero que te fijes en el problema. Que el vector D con el vector B, ¿qué ángulo forman? El vector D con el vector B están formando 53 más 37, están formando 90. Eso quiere decir que me conviene poner así. Aquí va a ir el vector B. Aquí va a ir el vector D, perdón, el vector D, ese que vale 40. Y aquí va a ir el vector B. Aquí va el vector B. Ese vector B, en el problema, dice que vale 20. Ya está. Entonces acá están dos vectores. Luego el vector A está aquí. El vector A está hacia atrás. Aquí está el vector A. En el dato dice que el vector A vale 10 y está formando 53 acá. El vector A con el vector B forma 53. Eso quiero que veas para que compruebes. Ahí está. Está formando 53 y vale 10 el vector A. Ahora, el vector C vale 30 y forma 53 con el vector D. Ya. Entonces, ese vector que está aquí hay otro vector. Aquí hay otro vector que es el vector C, que vale 30 y que forma 53 con este vector. Ahí están los 4 vectores. ¿Hasta ahí se me entiende, gente? ¿Hasta ahí cómo estamos? O sea, ¿qué hice? Lo único que hice fue copiar los datos, pero dibujar los ejes X, Y girado de manera que encaje. Nada más eso hice. No es otra cosa. Ahora vamos a escribir esos vectores. A ver, ¿quién es el vector D? El vector D. El vector D está yendo en el eje X. Es puro eje X el vector D. 40 en el eje X. Punto y coma, nada en el eje Y. Se pone XY, ¿verdad? Primero X, luego Y, en ese orden. Entonces, ese es el vector D. Listo, ya estás ya. Tú ya estás acá. Ahora, ¿quién es este vector? ¿Quién es el vector B? El vector B no tiene nada en el eje X. 0 en el eje X. El vector B en el eje X, 0. El vector B está yendo atrás del eje Y. Está yendo como hacia abajo en el eje Y. O sea, en el eje Y es negativo. Entonces es menos 20. ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Está claro? Sí, se entiende, bro. ¿Todo bien? Ya, todo bien. Ahora, en el nombre
quiero concentrarme en el nombre de la concentración. Voy a borrar a esos vectores, los estoy borrando para concentrarme en él y en él. Es que ya los tengo ya. Como ya los tengo, como ya los atrapé, ya no necesito su dibujo. Ya no necesito su dibujo. Ahora me voy a concentrar en él, el vector C. Descomponer. Para descomponer, ¿qué se hace? Lo metes en un rectángulo, ¿no? Para descomponer, lo metes en un rectángulo. ¿Por qué? Porque vas a tener que usar triángulo rectángulo, ¿no? Entonces lo metes en un rectángulo. Entonces, este vector está yendo en el eje Y para abajo en el eje Y. Y en el eje X hacia el positivo, hacia la derecha. Así está. Ya. Entonces, la hipotenusa es 30. 5 por cuánto da 30. 5 por 6 es 30. Cae 6. 4 por 6, 3 por 6. A 53 se opone 4 por 6. A 53 se opone 4 por 6. 6 por 4, 24. Aquí hay 24. 30 es este, ¿no? Y aquí sería 6 por 4. No, perdón, 3 por 3, 18, 18, acá 18. Creo que hace rato me confundí en esto. Es 18. A ver, gente, está claro, ¿no? 6 por 5, 3, 5 por 6, 3 por 6, 4 por 6, ¿está bien? Ya, entonces, ¿quién sería C? En el eje X, 18 a la derecha, o sea, C, 18 positivo. Creo que aquí me confundí hace rato. Y en el eje Y sería 24 abajo. 24 abajo, menos 24. Ah, con razón no había claro. Menos 24. Listo. Ahora lo voy a matar a él. Al vector A. Al vector A también lo voy a descomponer. Entonces, en el vector A, 5 por 2, esto sería 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. Entonces, el vector A en el eje X está yendo hacia atrás. Hacia atrás del eje X es menos 8. Y en el eje Y está yendo abajo. Y abajo en el eje Y es menos 6. Menos 6. Listo. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Listo, ahora sí está claro. Entonces, cuando los vectores los tienes en forma analítica, esto es analítico, la suma simplemente es sumarlo. Entonces, menos 8 más 18 más 10 más 40, 50. Punto y coma. Menos 6 menos 24 menos 30, menos 30 menos 20, menos 50. Ahora, ese es la resultante, pero me pide el valor de la resultante. El valor de la resultante es el Pitágoras. El Pitágoras de 50 con menos 50 va a salir 50 raíz de 2. Ese sería el módulo. Sí está claro, ¿verdad? Profesor, Dime. ¿qué es lo que se entendía o qué es lo que tenía que entender cuando usted decía que no tenía ángulo de referencia? Ah, acá. Si tú trazas el eje X verdadero, si trazas el eje X tal como es, no voy a tener el ángulo para poder descomponer. Pues. Allá, por eso convenientemente se rotó. Mira la línea que estoy trazando. La línea que estoy poniendo, ¿qué cosa es? El eje X. El eje X verdadero. Siempre se tiene que coincidir con el origen de los vectores, con el origen de las coordenadas, ¿no? No, no tiene que coincidir. No tiene que coincidir, solamente que cuando lo haces coincidir es más fácil. Es más fácil para descomponer, pero no tiene que coincidir. ¿Está bien?
O sea, lo que busco es la técnica más fácil, pero no necesariamente tienen que coincidir. No todas las técnicas son que coincidan los vectores saliendo de un mismo punto, no todos son así. El método del polígono, por ejemplo, no es así.